Cuando el antiguo reloj en la mansión de Sir Reginald Fenton golpeó 2 por última vez esa noche, nadie sabía que en unos momentos, un cuerpo estaría frío, y un secreto, enterrado durante décadas, se elevaría nuevamente. Esto no era solo un asesinato, era un juego de engaño, y quien había hecho el primer movimiento creyó que ya había ganado, pero la historia real solo comenzaba. El sol de la mañana estiró largos dedos sobre el somnoliento pueblo de St. Mary's Hollow, derramando luz dorada sobre los adoquines húmedos y las cabañas de madera, que aún brillaban con los restos de la niebla nocturna. Las persianas de las panaderías y librerías se abrieron, un carro de leche avanzó por la calle principal, y el alegre silbido del conductor atravesó el aire nítido. Sin embargo, debajo de los ritmos familiares de la mañana, un silencio antinatural se estableció, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Luego, los primeros susurros se extendieron. Sir Reginald Fenton estaba muerto. La revelación golpeó como un rayo a través de la quietud, rompiendo el frágil equilibrio. El martillo del herrero se congeló a mitad de la altura. Su eco resonó, hueco. En la oficina de correos, la señorita Gertrude Winch y la señora Tibbs intercambiaron miradas con especulación tácita. En el Gran Fenton Manor, donde el silencio había sido sinónimo de control, Catherine Fenton entró en el estudio. Clac, 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 el sonido de sus tacones se tragó el aire pesado y expectante. Allí, desplomado en su gran silla de cuero, Sir Reginald miraba por la ventana, su mirada sin vida fijada en algo más allá de la niebla de la mañana. Su bandeja de desayuno permanecía intacta. Una sola franja de luz solar cortaba el caos de papeles dispersos en su escritorio. No había signos de lucha, ni heridas, solo la frialdad de la muerte, y una ausencia que pesaba con un misterio latente. La ama de llaves, flotando en la puerta, habló en un susurro. «El médico ya ha venido y se ha ido, señorita», murmuró. Dice que, sí que parece natural, pero la vacilación en su voz sugería otra cosa. Catherine presionó un pañuelo contra sus labios. No ocultaba dolor, sino algo más frío. Más tarde, cuando la familia se reunió, el aire en el estudio se llenó de algo tácito, una anticipación no de luto, sino de apocalipsis. El abogado, Frederick Harris, arrastró las páginas del testamento. Sus dedos se estrecharon, como si también quisieran ocultar algo. Al principio, la lectura siguió las expectativas, sumas pequeñas para parientes lejanos, generosas disposiciones para el personal, pero entonces, la voz de Harris vaciló. «A mi pariente lejano, Arthur Fenton leyó, Siedeada. Le dejo la suma de 100.000 libras, condicionada a la recuperación de la reliquia de la familia Fenton, la estrella esmeralda». Un silencio más pesado que el dolor cayó sobre la sala. Los nudillos de Catherine se volvieron blancos contra la pulida madera de la mesa. «La estrella esmeralda», susurró. Un primo se rió, con desdén. «Por favor, esa es una historia de fantasmas». Pero nadie se unió a su risa. Los ojos de Harris parpadearon hacia Catherine, demoraron un aliento demasiado largo, su apartaron. «Sin embargo, está en el testamento final de Sir Reginald», murmuró. La compostura de Catherine no vaciló, pero, en su interior, la inquietud se agitó. La estrella esmeralda, encendida en la leyenda familiar, había desaparecido hace mucho tiempo, descartada como mito. Sin embargo, ahora resucitaba, atada a una fortuna lo suficientemente grande como para convertir susurros en acusaciones. Cuando la reunión se dispersó, Frederick Harris caminó a paso rápido hacia su oficina en el pueblo. El viento mordía su abrigo, empujándolo hacia adelante. Desbloqueó la puerta con dedos temblorosos, entró en el espacio con poca luz, y se sirvió una bebida. «¿Lectura agitada?», preguntó secamente su secretaria, la señora Forsyth.
desde la puerta. Harris miró el whisky en su mano, luego, lo derribó de un solo trago, lo suficientemente agitada, murmuró. La señora Forsyth, nunca ajena al escándalo, inclinó la cabeza con interés. La gente ya está hablando. Dicen que Sir Reginald estaba siendo chantajeado antes de morir. Harris bufó, pero el hielo en su vaso se sacudió, su mano temblaba. Toc, 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 toc. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió el aire. Harris se estremeció. La señora Forsyth abrió, lo revelando a Catherine Fenton. Respiraba entrecortadamente. Sus ojos, oscuros, con algo ilegible. Señor Harris, dijo entrando con paso firme. Creo que necesitamos hablar. Cuando Catherine Fenton cerró la puerta tras de sí, una extraña mezcla de satisfacción e inquietud la envolvió. Las manos de Harris temblaban ligeramente. Viejos recuerdos, el peso de una culpa tácita. Pero nadie podría haber predicho que, solo unas horas después, este mismo hombre sería encontrado muerto. Un asesinato imposible. Un rompecabezas envuelto en silencio. Un secreto que se negaba a permanecer enterrado. Esa mañana, cuando la tenue luz de St. Mary's Hollow arrojó una mortaja pálida sobre el pueblo, un grito desgarrador rasgó la rutina. La criada lo encontró. Harris yacía desplomado sobre su escritorio. Su mano sin vida aún agarraba un bolígrafo, como si hubiese estado en medio de la escritura, cuando la muerte lo reclamó. Pero la puerta de la oficina estaba atornillada desde el interior. Las ventanas, cerradas con fuerza, nada fuera de lugar, un crimen imposible, como si la muerte hubiera llegado, sin ser vista, sin dejar rastro, pero dejando su marca final. El inspector Crowley llegó a la escena, su expresión marcada por una profunda sospecha. Un misterio clásico de habitación cerrada, murmuró a la gente, que garabateó en su libreta, solo para detenerse, desconcertado. Señor, aquí no hay nada. Nadie entró, nadie salió. Crowley avanzó. El escritorio contenía solo unos pocos documentos, un tintero y un libro cerrado. Cosas simples, ordinarias, testigos mudos de un crimen extraordinario, pero lo que más lo golpeó fue la mano de Harris. Apretaba el bolígrafo con tanta fuerza, que parecía haber muerto a mitad de pensamiento. ¿Qué había estado escribiendo? ¿O este acaso no escribía nada? El inspector tomó la pluma. La punta estaba seca. Eso significa que murió, antes de escribir nada. El agente asintió inquieto. Señor, mire esto. Una línea débil de polvo de tiza blanca marcaba el suelo. Tiza, aquí, ¿por qué? Pero antes de que alguien pudiera responder, una voz serena rompió el aire. Una tos suave, una sonrisa de conocimiento, y la inconfundible presencia de Seis, Miss Jane Marple. Inspector Crowley, dijo con calma, pero con brillo en la mirada. Si realmente deseamos entender esta muerte, Hiera Umararabara bailó prelopre, la bailó prelopre lopre 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 lo. Crowley exhaló profundamente, volviéndose hacia la figura sin vida en el escritorio. Esta no fue una muerte simple. Esta era una piedra en aguas profundas, y sus ondas se extendían mucho más allá de las paredes de esta oficina. El verdadero misterio apenas comenzaba. El aire de la mañana colgaba pesado sobre el pueblo, su tranquilidad habitual destrozada por murmullos de escándalo y muerte. A medida que el carruaje se detuvo frente a la casa del difunto abogado, Clive Harris descendió con pasos medidos. Sus rasgos afilados no traicionaban ni tristeza ni conmoción, sino algo más frío, cálculo. Su cabello oscuro, despeinado por el viaje, y la rigidez en sus movimientos delataban agotamiento, pero sus ojos, esos ojos afilados y atentos permanecían custodiados. Estaba en Londres, afirmó cuando se le preguntó. Su voz tan plana como los adoquines húmedos bajo sus pies.
El inspector Crowley lo estudió detenidamente. Tú y tu padre no eran cercanos. Clive dejó escapar una risa sin humor. Escuchas correctamente. Teníamos diferencias, pero no le deseaba la muerte. Desde su tranquilo rincón, la señorita Marple observaba. Su postura, su tono, hablaban de algo tácito, pero no necesariamente de culpa. Cuando Crowley presionó más, Clive simplemente sacudió la cabeza. Pregúntale a cualquiera en Londres. Estuve allí toda la noche. El inspector se recostó ligeramente hacia atrás, entrecerrando los ojos. Tal vez no tenga nada que esconder, señor Harris, pero alguien claramente lo hace. Una habitación cerrada sugiere una de dos cosas: o su padre se estaba ocultando de algo, o alguien se aseguró de que nunca volvería a hablar. La voz de la señorita Marple, gentil pero firme, apenas se elevó por encima de un murmullo. La gente rara vez cierra con llave las puertas para su propio beneficio, ¿no cree? A la mañana siguiente, la señorita Marple y Crowley se encontraban nuevamente en la residencia de Harris. El personal del hogar se reunió como testigos inquietos, como si esperaran un juicio. La ama de llaves, Caroline Davis, retorcía su delantal mientras respondía, su voz apretada con aprensión. Yo estaba en la cocina, señor. No escuché nada. El señor Harris llegó a casa como de costumbre. Fue directamente a su oficina, nunca lo volví a ver. Crowley mantuvo su mirada firme, y nadie más entró en la casa. Caroline vaciló. La pausa se alargó demasiado. No, no que yo viera, susurró, evitando sus ojos. La señorita Marple dio un paso adelante, su voz relajante pero inquisitiva. Querida, pareces asustada. ¿Son las preguntas del inspector las que te preocupan, o algo más? Caroline parpadeó rápidamente, su compostura se resquebrajó. Es solo que, el señor Harris, no siempre fue fácil de tratar, y ahora, con él muerto, no sé si tendré un trabajo mañana. Crowley miró de reojo a la señorita Marple, pero ella simplemente sonrió. El miedo a la incertidumbre a menudo hace que las personas parezcan más culpables de lo que realmente son, reflexionó. No creo que la señorita Davis tenga nada que ocultar. El alivio se reflejó en el rostro de la criada, aunque sus manos seguían temblando. Más tarde esa tarde, Henry Wallace, socio comercial de Sir Reginald, fue convocado. Llegó con su habitual aire de importancia, su traje impecable, pero, en cuanto la conversación derivó hacia la disputa, su confianza vaciló. No estaba al tanto de ninguna cláusula inusual, admitió Wallace. Sir Reginald mantenía esos asuntos privados. La estrella esmeralda. Eso es tan sorprendente para mí, como para cualquier otra persona. La señorita Marple inclinó la cabeza, su expresión inescrutable, sorprendido, pero no preocupado. Wallace frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Bueno, dijo ella con ligereza, el abogado de su socio comercial fue encontrado muerto, y sin embargo usted parece muy tranquilo. Las palabras, aunque suavemente habladas, erizaron como un martillo. Wallace se puso rígido. No sirve de nada entrar en pánico, ¿verdad? No, coincidió la señorita Marple, con una leve sonrisa, aunque, en momentos de pánico, las personas tienden a revelar su verdadero ser. Wallace no respondió. Crowley notó la tensión. Su lápiz rascaba el cuaderno con rapidez. A medida que el sol descendía aquella noche, Crowley y la señorita Marple se detuvieron en el umbral de la finca Harris. Nadie vio a Harris después de la lectura del testamento, murmuró el inspector. Nadie, excepto quizás alguien que no quería ser visto. Crowley frunció el ceño. Cree que alguien entró sin ser notado, lo mató y cerró la puerta detrás de ellos. La mirada de la señorita Marple se posó en una leve marca de desgaste cerca del umbral de la oficina. Las puertas cerradas
no siempre significan lo que creemos, dijo con voz serena. A veces, están destinadas a mantener los secretos dentro, en lugar de a las personas fuera. Más allá de ellos, sobre su colina solitaria, Fenton Manor se alzaba, imponente y sombrío. Sus muros de piedra cubiertos de hiedra se mantenían firmes contra el anochecer. Para el ojo inexperto, no era más que una vieja mansión, llena de riqueza e historia, pero la señorita Marple sabía mejor. Detrás de esas paredes, la familia Fenton contenía el aliento. Sir Reginald estaba muerto, su abogado estaba muerto, y en algún lugar dentro de esa casa, yacía la respuesta, una verdad por la que alguien estaba dispuesto a matar. El llavero pequeño y antiguo yacía en el piso, posiblemente perteneciente a una cerradura valiosa. Era la sombra esmeralda, un objeto, un secreto, o simplemente un engaño. Solo una pregunta necesitaba respuesta ahora. ¿Había intentado Edgar borrar las últimas huellas de un secreto oculto hace mucho tiempo? ¿O alguien más se había asegurado de que el secreto fuera enterrado con él? Las pesadas puertas de caoba de Whitmore House se alzaban imponentes cuando Evelyn Finch entró. El aire estaba impregnado con el aroma del papel envejecido y la madera pulida. Se movió con precisión tranquila, sus dedos enguantados recorriendo los bordes de un escritorio que alguna vez había pertenecido al difunto Arthur Whitmore, un hombre cuya muerte había dejado más preguntas que respuestas. La casa era desconcertante, como si aguardara el momento en que sus secretos fueran revelados. Una vela parpadeante sobre la repisa de la chimenea proyectaba sombras irregulares en el estudio, iluminando una pila de correspondencia dejada con evidente prisa. Los ojos de Evelyn se agudizaron mientras examinaba los papeles, hasta que su mirada se detuvo en una hoja envejecida, sus esquinas enroscadas por el tiempo. La tinta, aunque desvaída, era inequívocamente de Arthur, el mismo guión meticuloso que había usado durante décadas. La carta mencionaba una disputa legal sobre un artefacto conocido como la reliquia de Whitmore, una pieza que había estado ausente de los registros familiares durante años. Sin embargo, alguien la había estado buscando implacablemente. El nombre del destinatario, en cambio, había sido tachado con furia. Evelyn dejó la carta a un lado y estudió la habitación. Cerca de la estantería, la gruesa alfombra presentaba una leve sangría, como si algo se hubiera movido recientemente. Se arrodilló, pasando los dedos a lo largo de la base del mueble, hasta que encontró una irregularidad casi imperceptible. Con fuerza medida, presionó, y el panel cedió lo suficiente para revelar un compartimento oculto. Dentro, encontró una nota doblada con arrugas profundas, como si alguien la hubiera sostenido con miedo. Con cautela, la desplegó, y leyó el garabato apresurado. Nunca deben saberlo. Quema todo. Un escalofrío recorrió su espalda. Alguien había estado desesperado por mantener el pasado enterrado. ¿Pero por qué? El repentino crujido de las tablas del suelo la sacó de sus pensamientos. Se giró rápidamente y vio a Richard Sterling apoyado contra el marco de la puerta, su expresión ilegible. «No deberías estar aquí, señorita Finch», murmuró, aunque sin verdadera convicción en su voz. «Tampoco deberías», respondió ella con naturalidad. Su mirada se deslizó hacia el compartimento abierto, y por el instante más breve que a la compostura de Richard vaciló. Evelyn reconoció aquella expresión, la de un hombre parado al borde de algo peligroso. Antes de que pudiera hablar, el eco del reloj resonó por la vasta casa, recordándole de manera casi fantasmal si el tiempo seguía corriendo. Richard avanzó un paso, su voz más baja ahora. Arthur estaba ocultando algo, y hay alguien ahí fuera que no quiere que lo encontremos. Evelyn lo estudió un momento antes de volver su atención a la carta. La reliquia de Whitmore,
No era una simple baratija, era un hilo que conducía a algo mucho más oscuro, y mientras observaba la vela parpadeante, supo que esto era solo el comienzo. La imponente silueta de Blackthorn Manor se alzaba solemne contra la luz moribunda de la noche, sus grandes ventanales oscuros e insondables, como las cuencas vacías de un espectro muerto hace mucho tiempo. Evelyn Finch apretó su abrigo contra el escalofrío nocturno mientras ascendía por el sendero de grava, sus pasos amortiguados por el silencio invasor de la noche. La carta que había recibido horas antes aún ardía en su bolsillo, su mensaje críptico resonando en su mente. Mira dónde fue enterrado el pasado, antes de que se borre para siempre. No tenía firma, ni explicación, solo urgencia. Había visto suficientes advertencias misteriosas en su carrera como investigadora para saber cuándo un secreto estaba a punto de desaparecer. Las puertas delanteras se abrieron con un gemido bajo el peso de los años y el desuso, revelando la entrada cavernosa más allá. Un candelabro polvoriento colgaba sobre ella, proyectando una luz mortecina mientras motas de polvo danzaban en el aire viciado. La casa no había sido tocada desde el repentino fallecimiento de Whitmore, o al menos, así debería haber sido. Un olor peculiar flotaba en el ambiente, tenue, acre, fuera de lugar, como el último susurro de papel quemado. Alguien había estado aquí, y había tenido prisa. Evelyn recorrió la barandilla de madera con sus dedos enguantados, mientras ascendía la gran escalera, repasando mentalmente los últimos pasos conocidos de Arthur Whitmore. Oficialmente, su muerte había sido catalogada como un accidente, un desafortunado paso en falso en aquellas mismas escaleras, pero los accidentes raras veces iban acompañados de un libro de contabilidad extraviado y la misteriosa desaparición de una antigua reliquia. Whitmore había pasado sus últimas semanas obsesionado con algo, encerrado en su estudio, examinando documentos que habían permanecido intactos durante generaciones. La escritura esmeralda, una leyenda susurrada entre la aristocracia, un documento capaz de desmantelar por completo la herencia de los Whitmore. Y ahora, tanto Whitmore como el documento habían desaparecido. Al final del pasillo, la puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una astilla de oscuridad que se extendía como una advertencia. Evelyn la empujó con cuidado. Los papeles yacían esparcidos sobre el enorme escritorio de roble, el sello de cera de la familia Whitmore roto y descartado entre ellos. Pero fue la chimenea lo que atrapó su atención. Entre las brasas aún humeantes, los fragmentos ennegrecidos de un pergamino se enroscaban y desmoronaban lentamente. Sus palabras habían sido devoradas por las llamas, excepto por una línea. Debe estar oculto antes de que vengan por él. La escritura no debe caer en sus manos. El pulso de Evelyn se aceleró. Whitmore sabía que lo vigilaban. Había intentado proteger la verdad que había descubierto, pero alguien le había alcanzado primero. Un crujido súbito en el suelo rompió el silencio como un disparo. El aliento de Evelyn quedó atrapado en su garganta. Se giró bruscamente, atrapando un reflejo en el espejo del estudio. Movimiento. No era un truco de la tenue luz. No era un fantasma de su imaginación. Alguien más estaba allí, observándola, esperando. La casa, al parecer, no estaba tan vacía como parecía. Secreto, y el secreto significaba que alguien tenía algo que esconder. Las cámaras subterráneas de la finca rara vez se mencionaban, pero había escuchado susurros de traiciones selladas detrás de las puertas de hierro, de herencias que eran más maldiciones que bendiciones. Ella descendió la escalera de caracol, el aire denso con el aroma de la piedra húmeda y la historia olvidada. Al final del corredor, una puerta se cernía ante ella, su mango de latón, empañado por el tiempo. Con un empujón firme,
La abrió. El interior reveló hileras de estantes desmoronados y cofres cerrados, cada uno etiquetado con nombres borrados por el tiempo. En la luz tenue de la linterna, algo brilló. Una caja de seguridad adornada, su filigrana dorada atrapando el parpadeo de la luz. Evelyn se arrodilló, sus dedos rozaron el metal frío, cuando, de repente, un crujido detrás de ella envió una sacudida helada a través de su columna vertebral. Una figura se encontraba en la puerta, a medias en la sombra. Lord Victor Holloway. Su expresión era ilegible, su postura rígida. Esperaba que alguien viniera a mirar, eventualmente, murmuró. Evelyn se levantó lentamente, la caja de seguridad acunada en sus manos. Sabías lo que estaba aquí, por supuesto, pero saber y encontrar son dos cosas diferentes. Se acercó más, su mirada se posó en la caja con algo entre temor y deseo. Eso, no te pertenece. Evelyn arqueó una ceja, y sin embargo, lo dejaste aquí, enterrado bajo décadas de polvo. Algunas cosas deberían permanecer enterradas, dijo, su voz firme y grave, por el bien de todos. El silencio se extendió entre ellos, pesado con verdades no dichas. Evelyn colocó la caja en una mesa cercana, y con cuidado deliberado, abrió el pestillo. Dentro, entre documentos amarillentos, había un solo objeto, un colgante de obsidiana, su superficie empañada por arañazos, sus bordes desgastados por el tiempo, y debajo de él, una nota, la tinta aún fresca contra el papel quebradizo. Devuélvelo, antes de que sea demasiado tarde. Víctor exhaló bruscamente. Su mano se aferró con fuerza a la parte posterior de una silla. No entiendes, susurró. Ese colgante no es solo joyería, es un reclamo. ¿Un reclamo? ¿A qué? Evelyn presionó. A la fortuna de Holloway. Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros e inescrutables. A algo, mucho peor. Un ruido resonó en el corredor. Pasos apresurados. Alguien más se acercaba. Las paredes de Holloway Estate habían guardado sus secretos el tiempo suficiente, pero esta noche, uno de ellos finalmente sería desenterrado. El salón de la mansión Blackthorn tenía el peso de demasiadas quejas susurradas. Sus paneles de madera oscura absorbían la tenue luz de la tarde, y sus pesadas cortinas no lograban evitar que el aroma de la lluvia se filtrara entre las grietas de la piedra vieja. La inspectora Evelyn Hargrove se mantenía de pie ante la fría chimenea, girando entre sus dedos una pequeña llave empañada por los años. Frente a ella, Jonathan Pembroke estaba rígido en su asiento, sus nudillos blancos contra los brazos de la silla. «Lo encontraste», dijo al fin, aunque su voz no reflejaba alivio. «Así es». Evelyn levantó la mirada. «El sello de Blackthorn, la posesión más preciada de tu padre». Jonathan exhaló bruscamente, su mandíbula se tensó. Él creía que era la base de nuestro legado, un símbolo de que el nombre Pembroke jamás se desvanecería en la oscuridad. Evelyn lo estudió detenidamente, y sin embargo, desapareció, porque así debía ser, murmuró Jonathan. Sus dedos tamborilearon contra la pulida madera de la silla. Ese sello no era solo una reliquia, era un grillete. Mi padre lo usó como un arma, atándonos a todos a su voluntad. Si lo disgustabas, perdías cualquier reclamo sobre la finca, sin herencia, sin futuro, solo un nombre borrado de los registros. Evelyn inclinó la cabeza. Eso debió ser difícil, verlo ejercer ese control sobre todos ustedes. Una amarga sonrisa curvó los labios de Jonathan. Difícil, no tienes idea. Éramos solo piezas de ajedrez para él. Nunca tuvo la intención de dejar que ninguno de nosotros ganara. Su mirada parpadeó hacia la llave en manos de Evelyn. ¿Dónde lo encontraste? En la antigua capilla, dijo ella, debajo de las tablas del piso, escondido, como si alguien quisiera que se olvidara. Jonathan se puso rígido.
Mi padre nunca lo habría escondido. Ese sello era su orgullo. Exactamente. Evelyn sostuvo su mirada. Entonces la pregunta es, ¿quién quería que desapareciera? Un crujido sonó detrás de ellos. Ambos se volvieron al mismo tiempo. Abigail Pembroke estaba en la puerta, sus manos pálidas apretadas contra su pecho. Esa sería yo, susurró. Jonathan se puso de pie de golpe. Tú, Abigail levantó la barbilla, con desafío en sus ojos. ¿Crees que podía quedarme de brazos cruzados y dejar que él nos controlara para siempre? Su voz tembló, pero su determinación no. Nunca te dejó ir, Jonathan. Nunca me dejó casarme. Todo lo que hicimos fue dictado por ese maldito sello, así que lo tomé, lo escondí donde nadie lo encontraría. Y por un tiempo, fuimos libres. Evelyn giró la llave entre sus dedos. Pero ahora, ha vuelto. La garganta de Abigail se movió con un trago tenso. Y ahora, no lo somos. El silencio cayó pesado sobre ellos, roto solo por la lejana campanada del reloj en el pasillo. Las manos de Jonathan se apretaron a sus costados. Entonces, lo quemamos. Abigail ahogó un jadeo. Evelyn no dijo nada. El sello de Blackthorn había dictado sus vidas, pero ahora estaba en sus manos. Un solo momento de elección los separaba de un pasado que siempre los había gobernado, y, sin importar lo que decidieran, alguien se arrepentiría. Pero solo si lo dejas. Las palabras colgaron en el aire mientras ella se volvía hacia la puerta del estudio. Mientras tanto, en la gran biblioteca de Whitmore Manor, las motas de polvo se arremolinaban en la luz inclinada. El débil aroma del pergamino envejecido y el tabaco de pipa persistían en el silencio. Elena se movió con precisión calculada, deslizando sus dedos por las hileras de tomos, más allá de los imponentes estantes llenos de historia olvidada. Allí, en medio de las páginas intactas y los gabinetes de madera pesada, había un solo cajón cerrado. Se arrodilló, pasando sus dedos a lo largo de los bordes, sintiendo algo fuera de lugar. Con una exhalación tranquila, recuperó una pequeña llave de latón de su bolsillo, la que había encontrado escondida dentro del viejo reloj de bolsillo del padre de Thomas. La cerradura cedió con un chasquido sordo, revelando un paquete de papeles amarillentos y un sobre sellado. El nombre entintado aún se mantenía nítido contra el pergamino. A Jonathan Fenwick. Elena frunció el ceño. No conocía ese nombre, y sin embargo, la forma en que la carta había sido escondida, enterrada en un lugar destinado al olvido, hablaba por sí sola. Dudó. Sus dedos rozaron el sello de cera. Un mensaje que nunca se envió. Quizás nunca debió ser encontrado. Detrás de ella, el crujido de un tablero interrumpió el silencio. Su aliento se mantuvo estable, sus instintos afilados. La tormenta afuera rugía con más fuerza, y dentro de la mansión silenciosa, que alguien estaba observando. El estudio de Whitmore Manor estaba inmerso en un pesado silencio, roto solo por el tic-tac rítmico del reloj antiguo en la repisa de la chimenea. La inspectora Elena Graves se movió con cuidadosa precisión. Sus dedos enguantados recorrieron la madera pulida del escritorio antes de detenerse en unas marcas de desgaste casi invisibles cerca de la base. ¿Estás seguro de que esto está vinculado al sigilo? Lord Richard Hailwell bufó desde su lugar, cerca de la ventana, cruzando los brazos con escepticismo. Era solo una vieja baratija, con la que mi padre estaba obsesionado. Helena se volvió lentamente. Su expresión era ilegible, y sin embargo, era lo suficientemente importante como para matar por ella. Las palabras enviaron una onda incómoda a través de la habitación. El inspector Everett Dunn, de pie cerca de la puerta, cambió de postura y se frotó la barbilla, pensativo. La cerradura no estaba manipulada, no hubo entrada forzada. Entonces, ¿cómo escapó el asesino?
Elena permitió que una pequeña sonrisa de conocimiento se dibujara en sus labios. Nunca usaron la puerta. Caminó hasta las imponentes estanterías que bordeaban la pared lejana. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, hasta que encontró lo que buscaba, una costura casi imperceptible en la madera, un truco de artesanía diseñado para ocultar en lugar de revelar. Con un suave empuje, un panel cedió, la madera crujió, y ante ellos, un pasaje oculto se abrió, tragando la luz. Everett contuvo el aliento. Dios mío, un corredor secreto. Elena se hizo a un lado, dejando que los demás contemplaran la oscura apertura. No cualquier corredor, un camino directo al ala este. Quien mató a Lord Whitmore no pasó desapercibido. Caminó por un pasaje conocido solo por aquellos con vínculos profundos con esta casa. La expresión de Richard palideció. Pero eso significa que, sí, Elena lo interrumpió con firmeza. El asesino fue uno de ustedes. Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre la mansión, Elena convocó a los jugadores clave al salón. Lady Evelyn Whitmore se sentó cerca del fuego, sus dedos entrelazados en los pliegues de su vestido. Richard se mantenía rígido junto al gabinete de licores, su arrogancia habitual teñida de inquietud. Julian Fenton, asesor financiero de la finca, miraba el suelo con expresión inescrutable. En la esquina, Thomas Whitmore se apoyaba contra una estantería, aferrando distraídamente el viejo reloj de bolsillo de su padre. El silencio se extendió, espeso, mientras Elena dejaba que la tensión se apoderara de la sala. Finalmente, habló. La verdad tiene una forma de revelarse. Su voz era tranquila, dominante. Y esta noche, lo hará. Nadie se movió, nadie respiró. El sigilo de Whitmore nunca fue solo una reliquia familiar. Helena recorrió la sala con la mirada. Era un símbolo de poder, una herramienta de chantaje, un arma utilizada por Lord Whitmore para someter a quienes lo rodeaban. Y alguien en esta habitación decidió que esa arma debía ser enterrada, junto con él. El aire se volvió denso. Los nudillos de Evelyn se blanquearon contra el reposabrazos. Julian se movió, apenas perceptible. Richard apretó el vaso de cristal entre sus dedos. La noche del asesinato, continuó Elena, alguien usó el pasaje oculto, alguien que conocía cada rincón de esta casa, alguien que sabía exactamente lo que Lord Whitmore planeaba revelar sobre el sigilo. Los ojos de Thomas brillaron con algo fugaz, miedo, realización, pero rápidamente, su expresión volvió a endurecerse. ¿Qué está sugiriendo, inspectora? Elena dio un paso adelante. No sugiero nada, Lord Whitmore. Lo afirmo directamente. Pausó. Yo sé quién mató a Lord Whitmore. El impacto recorrió la habitación. Y sé por qué. La sala contuvo el aliento. Julian Fenton se enderezó, cruzando los brazos en un intento de ocultar su incomodidad. ¿Y quién fue, inspectora? Elena giró su mirada, implacable. Fuiste tú, Lady Whitmore. El fuego crepitó en la chimenea, proyectando sombras danzantes en la habitación que, sin embargo, se había congelado. Los dedos de Evelyn se aferraron al reposabrazos de su silla. Su rostro permaneció impasible. Eso es absurdo. ¿Lo es? Elena inclinó ligeramente la cabeza, su voz serena, pero ineludible. Tenías más que perder si el secreto de Lord Whitmore salía a la luz. Su testamento estipulaba que, si el sigilo permanecía oculto, conservarías el control total del patrimonio. Pero cuando tu esposo descubrió su paradero y planeó revelarlo, se convirtió en un problema. No es cierto. Un leve jadeo escapó de alguien en la sala. Evelyn, sin embargo, no reaccionó. No tienes pruebas. Elena se acercó un paso más. Por el contrario, su voz descendió en un susurro de certeza. Lord Whitmore confió en alguien antes de su muerte.
Sabía que estaba siendo chantajeado, sabía que alguien más comprendía el verdadero valor del sigilo, y cuando se negó a seguir ocultándolo, se convirtió en una amenaza. Su mirada se afiló como una cuchilla. Tú, Lady Whitmore, tenías el conocimiento, el motivo, y el medio para silenciarlo. El reloj del pasillo marcó la hora, y en ese instante, el primer hilo de la red enredada comenzó a desmoronarse. Ella no, la mirada de Helena se volvió hacia él, inquebrantable. También jugaste tu papel, señor Fenton. Trabajaste junto a Lady Whitmore para evitar que el sigil fuera encontrado, para mantener el control sobre la propiedad. Pero cuando Lord Whitmore se negó a ser manipulado por más tiempo, cuando decidió revelar la verdad, Lady Whitmore tuvo que actuar. Evelyn se levantó de repente, su voz inestable por primera vez. Esto no tiene sentido. Yo nunca... ¿Sabías sobre el pasaje oculto?, interrumpió Helena, su voz suave pero firme. El que está detrás de las estanterías en su estudio. Te dio la oportunidad perfecta de atacar, sin usar la puerta, matarlo, desaparecer sin dejar rastro, y ahora, no tienes una salida de esto. El silencio que siguió fue sofocante. La mano de Julian tembló ligeramente a su lado. La cara de Richard Hallwell se oscureció con la realización. Evelyn se quedó congelada, su expresión ilegible, su aliento entrecortado, y luego, muy ligeramente, sus hombros se hundieron. El inspector Everett Dunn dio un paso adelante, la orden en la mano, su voz firme e inquebrantable. Lady Evelyn Whitmore, sé que l'elbo en Whitmore, sé que l'elbo en Mor, chiarose sería terror. Sestió ton dio con Aaron aquel dio con aquel, y no se resistió. Había jugado todo en secreto, y había perdido. Cuando el inspector la sacó de la habitación, Helena se giró hacia la ventana, sus manos ligeramente cerradas frente a ella. Afuera, la mansión se cernía contra el cielo oscuro, inmutable ante la verdad, que se había desenredado dentro de sus paredes, pero para los que quedaron en el estudio, el peso aún se sentía en el aire. El sigil de Whitmore había costado más que oro, había costado una vida, y ahora, por fin, su historia había llegado a su fin, escoltada a través de los grandes corredores de Whitmore Manor, más allá de los imponentes retratos de óleo de ancestros, que la observaban con ojos inmóviles. Lady Evelyn Whitmore caminó con pasos lentos y deliberados. Su columna vertebral permanecía inquebrantable. Su rostro, una máscara ilegible. Las paredes, cubiertas de recuerdos de generaciones pasadas, parecían cerrarse a su alrededor, pesadas con el peso del pasado. Las enormes puertas de roble esperaban al frente. El eco de sus propios pasos en el suelo de mármol se sentía ensordecedor. Justo antes de cruzarlas, Evelyn dudó. Giró la cabeza muy ligeramente. Su mirada encontró la de Helena Graves. Por un instante, el más breve, un destello de algo se rompió en su expresión fría. Desafío, sí, pero también algo más profundo, más pesado. Resignación. Una comprensión, tal vez, de que el juego que había jugado con tanto cuidado, finalmente se había desmoronado, que el mundo que había construido con tanta precisión, ahora se estaba deshaciendo sin remedio. La pelea la había abandonado, el juego había terminado. Cuando los agentes la llevaron hacia la oscuridad de la noche, las pesadas puertas gimieron tras ella, y lo único que quedó fue el eco de su caída. El gran salón se sentía vacío, más frío, como si la mansión misma hubiera exhalado, aliviada de una carga que había llevado demasiado tiempo. Helena dejó escapar un leve suspiro, y giró la vista hacia Julian Fenton. Él seguía inmóvil junto al fuego. Su aire habitual de arrogancia se había desvanecido bajo el peso de lo sucedido. Las brasas moribundas proyectaban sombras alargadas sobre su rostro, marcando sus rasgos con dureza. Parecía más viejo.
Había mantenido la distancia durante el arresto, su expresión ilegible, pero sus dedos se movían inquietos mientras miraba las llamas. Algo tácito flotaba en el aire, alivio, tal vez, pero también, dolor. Lo sabías, la voz de Elena era tranquila. No había acusación en ella, solo la búsqueda de la verdad. Julian dudó, su mandíbula se apretó antes de finalmente asentir. Sospeché, su voz era baja, casi perdida entre el crujido del fuego. No era difícil, ella siempre tuvo una manera de controlar las cosas, de asegurarse de que el pasado permaneciera enterrado. Pero asesinato, sacudió la cabeza. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Elena lo estudió con atención. A veces, las cosas que nos negamos a ver, son las que nos miran directamente a la cara. Julian desvió la vista. Pasaste años resintiendo a tu padre, creyendo que él era el verdadero tirano. Su voz era suave, pero cortante como una hoja. Pero tal vez, tierras cadenas a tu alrededor, no fueron solo obra suya. Su expresión vaciló. Por un momento, algo frágil apareció en sus rasgos habitualmente protegidos. Abrió la boca, como si fuera a discutir, pero la cerró de nuevo. Una sombra de realización cruzó su rostro. Supongo que, no quería saberlo, murmuró. Quería odiarlo. Era más fácil así. Dejó escapar una risa amarga, pero tal vez no era todo culpa suya. Tal vez ella, se detuvo, sacudió la cabeza, negándose a terminar la frase. No es que importe ahora. Elena lo miró en silencio durante un largo instante, y luego, con una leve sonrisa de conocimiento, respondió, importa, señor Fenton, pero lo que haga con esa verdad, depende de usted. Tocó su brazo ligeramente, un gesto fugaz de comprensión, luego se alejó, dejándolo solo con el peso de sus propios pensamientos. La habitación pareció volverse más fría en su ausencia, como si algo vital se hubiera ido con ella. Julian permaneció de pie junto al fuego, mirando las brasas, perdido entre el pasado y el presente, en lo profundo de la bóveda de Whitmore. El aire estaba impregnado de humedad y edad. El aroma de la piedra y la tierra se aferraba al silencio. La bóveda había estado cerrada por años, sepultada bajo capas de polvo y secreto, pero ahora, estaba expuesta una vez más, en su corazón descansando dentro de una caja de vidrio sellada. Estaba el sigil, el objeto que lo había puesto todo en movimiento. Bajo la tenue luz de la linterna, la esmeralda brillaba, profunda, fría. No traicionaba nada de la sangre que se había derramado por ella. La filigrana de oro, tallada con símbolos perdidos en el tiempo, enroscada alrededor de los bordes como raíces aferrándose a algo invisible. Una vez, había sido una leyenda, un secreto susurrado entre la élite, una reliquia de poder, pero ahora, después de todo lo que se había perdido, parecía tan pequeña. Helena observó en silencio mientras los fideicomisarios de la propiedad lo aseguraban tras el vidrio reforzado, bloqueándolo, como si eso pudiera contener la destrucción que había causado. El cuidador de la finca, un hombre mayor, ajustó sus gafas y suspiró. Es curioso, ¿no? Musitó. Algo tan pequeño, tan elegante, capaz de causar tanta ruina. Helena asintió. Siempre es lo mismo, dijo suavemente. Los objetos en sí mismos no son peligrosos, es lo que la gente ve en ellos, el poder, el apalancamiento, lo que los vuelve mortales. El hombre sonrió, cansado. Y ahora, Helena exhaló. Ahora, sé solo una reliquia de nuevo, pero incluso cuando lo dijo, ella lo sabía mejor. Las reliquias nunca se quedaban enterradas para siempre. La amplia finca de Devonshire permanecía en un silencio sepulcral, mientras los últimos vestigios de luz del día se derretían en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre los antiguos terrenos. Pausa dramática, tono reflexivo.
Las torres imponentes se alzaban sobre la tierra como centinelas silenciosos, sus fachadas de piedra fría impregnadas de siglos de traiciones susurradas y transgresiones ocultas. Suspenso, tono evocador, el aire, espeso con la mezcla de tierra húmeda, y leños ardiendo en las chimeneas de las casas del pueblo, transportaba una quietud engañosa, un respiro antes de la tormenta. Elena Graves emergió de la puerta arqueada de la bóveda, sus pasos lentos, medidos, como si llevara el peso de todo lo que había ocurrido entre esas paredes confinadas y frías. Tono grave, con énfasis en la carga emocional, sus dedos enguantados se deslizaron por la barandilla de hierro de la escalera de piedra que conducía al gran salón, un temblor sutil en su respiración traicionando la sensación de final inminente. Pausa ligera, respiro tenso. Detrás de ella, encerrado bajo grueso vidrio, el colgante de obsidiana yacía inmóvil sobre su cojín de terciopelo, pequeño, sin pretensiones, y sin embargo, el presagio de la ruina. Tono de advertencia, con énfasis en la ironía, aprisionado para siempre, como si el simple vidrio y hierro pudieran contener la oscuridad que lo había forjado. Pero Elena lo sabía mejor. Breve pausa, tono sombrío. Los artefactos nunca eran la causa de la destrucción, era lo que representaban, el poder que ejercían sobre los corazones de los hombres, lo que los convertía en catalizadores de desastres. Y este colgante, una reliquia transmitida a través de generaciones, ocultado, robado, perdido y ahora recuperado, había reclamado más que su cuota de almas. Enfático, con un dejo de solemnidad, dentro del gran salón, los pesados candelabros arrojaban reflejos dorados sobre los suelos pulidos, su luz luchando por disipar la penumbra de los rincones oscuros. Tono evocador, con sutil tensión, los retratos del linaje Lancaster observaban desde las paredes, sus ojos pintados congelados en una mirada perpetua de juicio. ¿Cuántos de ellos, se preguntó Elena, habían conocido los secretos enterrados en esta finca? Reflexivo, con un aire de misterio, ¿cuántos habían tejido la intrincada red de mentiras que finalmente esta noche se había desentrañado? Énfasis en la revelación, pausa antes de la conclusión. En la esquina más lejana de la habitación, William Lancaster permanecía en silencio, su postura rígida, sus dedos aferrados al vaso de brandy intacto. Tono de introspección, con énfasis en el peso emocional. Su rostro, normalmente impasible, estaba marcado por una emoción que ya no podía suprimir: la resignación, o tal vez, la lenta y amarga comprensión de todo lo que había perdido. Pausa, dejando que el impacto se asiente. El peso de los pecados de su familia, al fin, descansaba sobre sus hombros. Tono grave, pausado, la grandeza, el prestigio, el nombre que una vez había inspirado reverencia, ¿qué significaban ahora? Pausa para reflexión, tono melancólico, cuando las ilusiones se desvanecen, ¿qué queda? Baja la voz ligeramente, tono filosófico, la avaricia de su madre, la cobardía de su padre, su propia devoción ciega al pasado, todos habían contribuido a este desenlace, y ahora, pese a su riqueza y poder, no le quedaba más que los ecos de lo que se había revelado. Elena no le dirigió palabra al pasar, solo le dedicó una mirada fugaz. Frialdad, distancia emocional, no había nada más que decir. La justicia seguiría su curso. Ravensshire permanecería en pie, como siempre lo había hecho, pero sus cimientos estaban fracturados, y sus paredes, aunque aún erguidas, llevarían para siempre las cicatrices del pasado. El aire nocturno era frío cuando Elena ascendió por el camino adoquinado que se alejaba de la finca, las linternas parpadeantes proyectando sombras alargadas y vacilantes a sus pies. Tono etéreo evocador, los páramos se extendían ante ella, la vasta extensión bañada en la luz plateada de la luna creciente.
pausa, susurro de misterio. Quien brezo se mecía con la brisa, susurrando secretos que solo el viento podía entender. Mientras caminaba sin prisa hacia el pueblo, su mente repasaba las enrevesadas hebras de los últimos acontecimientos. Reflexivo, con cierto pesar, la avaricia, los celos, el miedo, esos eran los verdaderos arquitectos de la ruina. Ninguna cantidad de riqueza, ningún título, ni siquiera la más sólida de las herencias podía proteger contra ellos. Tono solemne, cargado de significado, Sir Edgar, obsesionado con los secretos del colgante. Margaret, desesperada por borrar el pasado. William, incapaz de ver la verdad. Cada uno había desempeñado su papel en esta tragedia. Énfasis en la fatalidad del destino, pausa para impacto. El colgante había sido solo un símbolo, una chispa en un incendio ya encendido. Pausa breve, revelación inevitable. El verdadero peligro siempre había residido en los corazones de quienes lo codiciaban. Cuando Helena llegó a las afueras de Ashbury, el pueblo dormía bajo la tenue luz de las farolas. Tono tranquilo, melancólico. Las casas de piedra, cubiertas de hiedra, resguardaban en su interior el calor de hogares ajenos, exhalando una paz engañosa. Pausa para contraste, sutil aire de advertencia, detrás de cortinas de encaje, sombras se movían, ojos invisibles observaban su paso. Tensión, misterio creciente. Este pueblo siempre había sido un lugar de susurros, de historias ocultas bajo sonrisas educadas. Pausa, tono grave, pero la tierra aquí era inestable, y el pasado nunca se quedaba enterrado por mucho tiempo. Se detuvo un instante en el borde de la calle principal, lanzando una última mirada hacia Revensshire. Tono contemplativo, con un aire de despedida. La mansión se alzaba en la distancia, inmutable en apariencia, pero alterada para siempre. Pausa dramática, dejando que el peso de la historia se asiente. Un lugar como ese no olvida. Baja la voz, énfasis en el misterio latente. Sus muros han absorbido los ecos de lo que ocurrió, y mucho después de que ella se marchara, los susurros del pasado seguirían allí. Ajustó su abrigo con un movimiento firme, y se adentró en la quietud de la noche. Tono de resolución, respiro final, antes del cierre. El caso había terminado. El culpable respondería por sus actos. El colgante estaba de vuelta en su lugar. Pausa para efecto, con una leve nota de inquietud, y sin embargo, mientras sus pasos resonaban en las calles silenciosas de Ashbury, Helena lo sabía, este pueblo no permanecería en calma por mucho tiempo. Última frase con tono enigmático. Un susurro que deja la puerta abierta a lo desconocido, nunca lo hacía.